Nosotros ya llevamos 23 años de matrimonio, cumplidos ayer, 7 de mayo. Y algo que me pareció muy interesante cuando recién te conocí, cuando recién empezamos a salir, es que siempre en tu casa se juntaba tu familia a comer juntos en la mesa. Me parecía muy interesante porque era como que dentro de mí yo sentía que así era como debían ser las cosas. Yo recuerdo que yo simplemente quería comer solo. Pero cuando yo fui a la casa de tus padres y yo vi como él de cierta forma los obligaba a todos. Recuerdo que él inclusive me decía a mí que el perro solamente come solo. Y él siempre que iba a comer, él necesitaba que alguien lo esté acompañando ahí. Aunque la otra persona no esté comiendo, por ejemplo. Así era. Y, por ejemplo, tú ibas y lo acompañabas a él. O a veces que yo estaba ahí, yo también iba, lo acompañaba mientras él estaba comiendo. O a veces él compraba algo y nos invitaba a compartir, así no sea la cena familiar, digamos, que no esté toda la familia, pero él siempre traía algo y decía, o invitaba a los nietos, o invitaba a alguien para que se siente a comer con él. Eso me parecía muy interesante porque yo no sabía lo importante que era eso. Y ya cuando nosotros nos casamos y empezamos nuestra vida juntos y nuestra familia juntos y llegaron los hijos y todo, los horarios de trabajo siempre eran un poco fluctuosos. Y dentro de esos horarios cambiantes que tenía yo por mi trabajo, yo recuerdo que yo te decía, coman nomás, coman, yo voy a llegar más tarde. Pero tú siempre hacías hincapié en no, nosotros te vamos a esperar para comer. Y a veces cuando yo salía demasiado tarde del trabajo, los chicos comían, nuestros hijos comían, pero cuando yo llegaba, tú no habías comido y tú me esperabas a mí para comer. Y a pesar de eso, de que los chicos ya habían comido, tú siempre los invitabas a ellos a que se sienten en la mesa a acompañarnos. Así es. Así no estén comiendo. Y yo al principio no lo veía tan importante. Yo decía, oh, no pasa nada. O sea, yo entiendo los jóvenes, los chicos y todo. No creía que era tan importante. Pero ahora que yo veo las cosas con otra luz, me doy cuenta de lo increíblemente importante que es eso. Pero déjame preguntarte a ti, ¿por qué creías tú que era importante que nos sentemos siempre a la mesa? O sea, aparte de que es una tradición. En mi caso, una tradición familiar, digamos, ¿no? Que una siempre tradición se familiar. hacía. Y no solo era no era solo en ocasiones especiales, era todos los días. Entonces siempre se buscaba una comida para compartir en familia. No necesariamente tiene que ser la cena, no necesariamente el almuerzo, no necesariamente el desayuno. Entonces lo importante es que todas las personas estén en ese momento. En nuestro caso, por ejemplo, cuando estábamos cuando estábamos en nuestro país de origen, buscábamos la hora del almuerzo, que era la hora en que tenías un periodo libre entre los horarios de oficina. Ah, claro. Entonces utilizábamos la hora del almuerzo, ya los chicos volvían del colegio, nosotros almorzábamos juntos y después se descansaba y se volvía a la rutina normal. Ya cuando cambiamos de país, aquí nuestra comida principal familiar es la cena. Es la cena, sí. Porque también depende mucho del horario. ¿Por qué es importante? ¿Por qué era importante para mí? Ajá, ¿por qué era importante para ti? Porque es el único momento en que toda la familia está unida y puede compartir. No solo la comida, porque podés estar compartiendo una galleta, como comentabas, por ejemplo, mi papá que traía algo y buscaba a alguien que siempre esté con él, que él no comía solo. Entonces, ese intercambio de esos minutos es algo súper importante, porque uno en esos minutos puede charlar con los hijos, cómo te fue, qué hiciste, qué novedades. No, pero ¿tú lo veías así? Eso es lo que te pregunto. Yo lo veía así. ¿Tú lo veías importante porque Yo lo veía importante porque para mí era importante tener ese momento de que estemos todos juntos y que también como papá estés enterado de todo lo que pasaba. O sea, para ti era importante de que yo tenga esa comunicación con mis hijos. ¿Tú Claro. lo veías así? Yo lo veía así. Para mí era importante que haya un momento en que estemos todos juntos para poder dialogar, compartir y también para que tú estés al tanto de todo lo que iba ocurriendo.
Porque hay ocasiones en que el papá trabaja, entonces trabaja todo el día o trabaja en horario de oficina, como era tu caso, hasta la hora del almuerzo, de ahí tiene un breve periodo y de ahí vuelve al trabajo y después a veces llega tarde, ya los niños están durmiendo, entonces no hay oportunidad de que charlen o de que convivan, en realidad, ¿no? Entonces justamente era buscar ese momento para que los chicos tengan la oportunidad también de dialogar y pasar tiempo con su papá, ¿no? Durante la semana. Claro, pero... O sea, yo sé que estaba en la oscuridad en esa época y tal vez no veía la importancia que era de enterarme de todo lo que estaban pasando mis hijos. Porque algo que me sucedía a mí cuando yo era un hombre débil era que yo no sabía cómo lidiar con la responsabilidad de ser un padre, de estar ahí pendiente de todas las cosas que están haciendo mis hijos, mis hijas, de preguntarles y todo. Entonces, para mí era inclusive, podría decirlo, y estoy tratando de recordar cómo era, tal vez estresante. Yo lo veía como que tú podías encargarte de eso. Tú puedes encargarte de los chicos. Tú diles, háblales, corrígeles. Si el problema ya se pone muy, muy difícil, entonces acude a mí. Y yo voy a... ¿Sabes cómo yo me veía? Yo me veía a mí mismo como la última solución. Pero ya cuando la cosa está tremenda. Como yo no tenía otra forma de lidiar con las cosas que no sea sin ira. Para mí lidiar con las cosas era ira, explotar, ¡boom! Entonces yo te decía, avísame cuando la cosa ya no tenga, ya esté fuera de tus manos, y ahí entro yo. Y ahí van a saber los demás, o algo así. Claro. O sea, yo tenía esa actitud de que tú lidia con eso, tú encárgate de ellos, no es tan importante. Y si la cosa se pone difícil, ahí acude a mí. Claro, pero cuando nos reuníamos en la mesa no necesariamente era para tocar problemas o tocar temas, o sea, de que esto está pasando y que tenés que corregir o algo. Normalmente cuando uno se sienta a la mesa lo que hacíamos era comentar cómo te fue tu día, qué novedades, qué tareas, claro, qué hay que hacer. O sea, son cosas que parecen tan simples, eso pero es mi punto. Que esa comunicación que fluye ayuda a que los niños, aparte de que tengan la habilidad de comunicarse y también de expresarse, porque también estás al tanto de lo que tienen que hacer. Por ejemplo, cuando se venían las ferias de ciencias, que decíamos, viene la feria de ciencias, ¿qué proyecto vas a hacer? Y ahí, por ejemplo, trabajábamos juntos, sí. Porque te decía, por ejemplo, nuestra hija mayor tiene que exponer sobre el volcán, o tiene que exponer sobre esto. Entonces nos poníamos de acuerdo en la mesa y exponíamos ideas, ¿no? Lo que ella pensaba, qué es lo que ella quería hacer, lo que vos pensabas que se podía hacer, lo que yo pensaba que se podía hacer. Intercambiábamos ideas y era como que sacábamos un proyecto familiar. Claro, no, yo entiendo. Lo que yo te digo es que yo veía que todas esas pequeñas charlas no eran tan importantes. O sea, y ahora lo puedo entender. En esa época, cuando estaba en la oscuridad, cuando no estaba ocupando mi puesto, yo creía que mi trabajo era simplemente trabajar, pero matarme trabajando, traer el sustento a la familia y que con eso cumplía, en el sentido de que me esforzaba mucho. Y ya te tocaba esa hora para descansar. Claro, yo lo que quería era descansar. No quería estar escuchando problemitas que yo pensaba que eran insignificantes. Problemas que yo pensaba que tú podías encargarte. O sea, y yo sé que sigo hablando de problemas, pero recordando, para mí pequeñas cositas eran enormes cuando yo estaba en la oscuridad. Entonces, y también, no es que no me gustaba sentarme a comer juntos, porque todo el tiempo, en Latinoamérica especialmente, todo es reunámonos para comer. pero no lo veía importante hacerlo todos los días. Querías evadir un poco esa situación del intercambio y que a veces, por ejemplo, los chicos peleaban en medio de la mesa, empiezan a discutir y qué sé yo, ¿no? O me hacía calor y no quería sentarme. Prefería ir a mi cuarto a comer como cuando era joven. Prefería ir a mi cuarto a comer tranquilo, tal vez ponerme algo en la tele, ¿no? Y relajarme ahí porque los chicos están haciendo ruido. Esa era otra cosa importante, por ejemplo.
no comíamos con el televisor prendido. O sea, no comíamos con el Claro, en televisor tu casa. prendido. En ese entonces... En tu casa, ¿no? No, también nosotros no comíamos. No, pero en con tu el casa televisor. comían con el televisor. No. Ah, ya. En la época de mi infancia y toda mi adolescencia hasta mi juventud, digamos, los celulares no existían. Así que lo único que había era el televisor. Por eso. Pero no se comía mirando televisión. Nosotros comíamos, digamos, en el living comedor no teníamos un televisor. Claro. Entonces se comía y era comer y charlar. Era lo único que se podía hacer. Y ya después, digamos, hay familias que sí se reúnen a comer, pero se reúnen frente al televisor. Entonces no hay la oportunidad del diálogo, no hay la oportunidad de la comunicación. Eso sí es algo importante. Porque ahora están o en la pantalla del televisor o en la pantalla del celular. Claro, y cuando nosotros ya teníamos nuestra casa y todo, teníamos, o sea, era comedor-sala. Y en la sala había un televisor y poníamos la tele para comer. No todo el tiempo, pero creo que nos dimos cuenta de que no era bueno estar comiendo con el televisor. Creo que una época fue porque mirábamos las noticias en ese horario, pero después decidimos apagar la televisión. Claro. O sea, porque nos dimos cuenta de que todo el mundo estaba distraído y todo el mundo comía y no tenía sentido sentarse todos juntos y cada uno estaba por su lado, digamos, ¿no? Claro, es solo que en esa época de oscuridad de mi parte, yo no lo veía como tú lo veías. Por eso yo te pregunto a ti, porque me parece interesante, por ejemplo. Y esos valores familiares, yo recuerdo que tú siempre recalcabas, pero yo no podía entenderlo. No podía entenderlo. Y solo fue a razón de que... No, y ya cuando vinimos aquí y estábamos solos como familia, en un país totalmente distinto, aquí en Irlanda, nosotros latinos, los únicos latinos en no sé cuántos kilómetros de distancia, empezamos a reunirnos juntos en la mesa. Y como regla, nada de celulares. Nada de celulares. Inclusive había una cajita que me acuerdo que mi hijo hizo para que pongamos los celulares y todos estaban obligados a poner su celular ahí. Al principio protestaron, renegaron y todo, y al final terminaron aceptando y... Y siempre, todo marcha bien. Y siempre el papá la cabeza de la mesa, ¿no ves? Y después los hijos y la hija. Y la mesa siempre acomodadita, bonita. Nos sentábamos. Y recuerdo que al principio mi hija, papá, comía, ya terminé, ¿me puedo ir? Y yo al principio también, ok, ya terminó de comer. Pero después poco a poco nos fuimos dando cuenta, no, esa no es la idea. Así que no, quédate a esperar a que terminemos de comer. Y eso también le da a ella una oportunidad de conversar. Porque la idea no es venir, cómeme y corre. ¿Cierto? Así era. Igualmente en mi familia, por ejemplo. Por más que hayas terminado de comer, tenías que quedarte hasta que el último terminaba de comer. A veces era súper molestoso porque tenías cosas que hacer. Y a veces mi hermano lo hacía a propósito de comer lo más lento posible porque sabía que uno estaba apurado, digamos, ¿no? Pero bueno, había que quedarse hasta que el último terminaba de comer. Claro. Justamente para dar esa oportunidad a la charla, ¿no? Ahora lo que me parece muy interesante es que ahora que ya abrí los ojos, puedo ver claramente lo importante que es sentarse a comer juntos en la mesa. Pero hubo un periodo cuando abriste los ojos, cuando recién abriste los ojos y empezaste a borrar todo el cassette. Sí. Todo el cassette, absolutamente todo. No querías por favor, no querías gracias. Por último dijiste, no es importante sentarse a la mesa. Claro. No, sí. O sea, porque querías borrar absolutamente todo lo que habías aprendido. Pero es que no era que yo quería, no podía evitarlo, porque cuando abrí los ojos me di cuenta de lo absurdo, de lo egocentrista que es todo, de lo falso que es y de lo horrible que es fingir. O sea, me di cuenta de lo vacío que es todo, y cuando me di cuenta de eso yo dije, lo rechacé todo. No. Lo rechazaste automáticamente sin analizar en algunos casos. No, es que no podía evitarlo. ¿Y sabe qué? Ahora entiendo por qué fue eso. Porque cuando yo abrí los ojos es nacer de nuevo. Ahora lo entiendo. Cuando uno nace de nuevo, todo lo viejo desaparece. Todo. No algunas cositas. Todo. Desde las cosas más simples, desde pedir por favor y gracias. Yo lo veía absurdo y lo rechacé.
Dije, no, porque... Y yo te insistía. Claro. Te decía, no, tenemos que comer juntos, tienen que decir por favor, tienen que decir gracias. Y yo te decía, no, sí. No es tan importante, pero a pesar lo hacíamos. Pero eso de por favor y gracias, yo no le decía no. Sí, pero ya, o sea, fue un periodo, creo que no duró mucho, porque al final tocábamos ese tema de que era importante. Yo reflexionaba. No se trata solamente de por favor y gracias, sino son modales, es educación. Por eso, pero o sea, si va, yo te decía, si va nuestro hijo a una casa ajena, no va a ir a decir, no va a decir por favor, no va a decir gracias, entonces es considerado una persona maleducada. O sea, yo tenía que entender por qué era importante. Claro. Porque honestamente, cuando abrí los ojos me di cuenta de que nada es importante. Entonces, todo nace del ego. Todo. La forma como te sientas, cómo comes, todo, ¿entendés? Entonces yo decía, todo esto es absurdo. Y sí pasé por un tiempo de reflexionar. Yo te decía a ti, necesito reflexionar. Tengo que reflexionar porque necesito verlo por mí mismo. ¿Por qué deberíamos hacer esto? Porque lo último que voy a hacer yo es fingir. Fingir. No podía fingir más. Toda mi vida fingí. Toda mi vida hice las cosas de manera intelectual. Me enseñaron que tengo que hacerlo así y dije, ok, tengo que hacerlo así. Pero cuando abrí los ojos y me di cuenta de que todo era una mentira, yo tenía que aprenderlo por mí mismo. O sea, entenderlo. Entenderlo me refiero a verlo. Entonces, sí pasamos un momento en un tiempo. No me acuerdo cuánto fue. ¿Un mes, 2 meses? No fue tanto. Yo creo que tal vez unos... Me atrevería a decir que máximo una semana. Yo pienso que fue más. Porque eso de gracia y por favor duró mucho tiempo. El gracia y por favor sí, pero lo de sentarse a la mesa no duró mucho. No, lo de sentarse a la mesa fue cuestión de una semana. Porque lo discutíamos, es importante. Y a veces nos enfrascábamos en debates. Porque no era una discusión, era un debate. Y yo te decía, ¿de por qué? Claro. ¿Por qué esto es importante por esto? Tú me decías, es importante. Y yo te decía, no es importante. Y la verdad, honestamente, no es importante. La verdad es que realmente no es. Pero luego lo entendí. El hecho como sentarse juntos a la mesa no es importante. ¿Ok? Es que... Pero lo que es importante es el hecho de compartir en familia. Eso es lo importante. Si no es sentados en la mesa comiendo, entonces buscar la oportunidad para hacerlo. Porque también hubo un periodo en que nos juntábamos los domingos. Pero ahora yo te pregunto una hora. Ahora yo te pregunto a ti, ¿por qué es importante juntarse juntos como familia? Porque es importante que las personas se comuniquen. ¿Por qué? Somos un núcleo familiar, tenemos que saber lo que está pasando a la otra persona, tenemos que empezar conociéndonos, porque resulta que hay incluso me pareció una frase que encontré en Facebook, creo en internet, que me pareció bastante graciosa. Dice, el otro día me quedé sin wifi y conocí personas en mi casa y habían sido buena gente. Y me causó tanta impresión porque yo decía, ¿cómo puede ser posible? O sea, y es lo que ocurre. Hay hogares, hay familias que viven en la misma casa, pero muchas veces no se ven, no se hablan y la otra persona no sabe exactamente por lo que está pasando el hermano ni siquiera saben. Hay padres que ni siquiera saben la fecha de cumpleaños de los hijos, ni siquiera saben en qué colegio están. Yo hasta ahorita me olvido de eso. No, pero o sea, si te preguntan, vos por lo menos tenés una idea. Claro, ahora sí. Pero si no, hay padres y por ejemplo los hijos, es otra cosa bastante interesante. Los hijos no hablan con los padres. Eso. Ni siquiera tienen idea de que cosas tan simples. ¿Cuál es el color favorito de tu papá? ¿Cuál es el color favorito de tu mamá? Que o en cosas realidad así, que no son cosas importantes. Wow, digamos, ¿no? Claro. Que vos tenés que saber. Pero es algo que crea hasta cierto punto un vínculo familiar porque conoces a la otra persona. Claro. Y es lo que decían, por ejemplo, cuando están los chicos hablando entre ellos, ¿no? Sí. Dice, y mi papá y mi mamá se conocieron de esta forma. Y hay niños que no tienen ni la menor idea de que cómo se conocieron sus papás. Sí. O no tienen la menor idea de en qué trabaja su papá. Claro. O no tienen ni la menor idea de qué es lo que hace su mamá. O sea, a pesar de que viven en la misma casa, no se conocen. No hay comunicación. Sí, exacto. Pero
eso es lo que yo no entendía que fuera tan importante, ¿me entiendes? Porque me di cuenta yo de que todo sucede por una razón. Y bueno, tantas cosas que descubrí. Y al principio parecía todo tan banal. Todo ego. Y en realidad es todo ego. Pero luego entendí porque y yo reflexionaba. Al principio yo no decía, ya, tenemos que hacerlo. Porque sí, porque son buenos modales, ¿me entiendes? No podía hacer eso. No podía. Pero cuando la vi a mi hija como ella estaba comiendo o listo, soy honesta, porque ella me miraba a mí. Veía que yo era honesto sin filtro. Y eso fue chocante para ustedes al principio. Demasiado, diría yo al principio. Pero no podía evitarlo. Y la vi a mi hija que ella era honesta conmigo y yo también era honesto con ella. Éramos una familia de honestos. Bueno, ustedes no eran honestos todavía, pero mi hija menor y yo por lo menos. No es que no hayamos sido honestos. Tenían filtros. Éramos honestos, pero como decir, con filtro. No lanzábamos las cosas así y que agárrate lo que te toque, digamos, no. O sea, manteniendo el respeto, las normas de conducta. El respeto. Claro, pero es que aunque la palabra respeto no significa que nada, tiene que haber cierto respeto entre padres e hijos. Claro, pero es que la palabra no es respeto. Bueno, la palabra tiene es que haber consideración. Bueno, consideración. Tienen que haber líneas. Sí. Líneas. O sea, pero, ¿cómo se llamaría esto? Se llamaría límites. Porque no vas límites, a tratar, ya, pero no vas a tratar ¿quién los pone esos límites? Es parte de la educación. No, pero ¿quién los pone? Como padres tenés que poner esos límites. Yo como padre pongo los límites a los hijos. Claro, tenés que poner los límites. Esto es algo muy interesante, mira. No, solamente para no pasar el tema anterior, lo que estabas hablando de que yo no entendía por qué era importante. A pesar de que todo sea banal y todo sea ego y todo lo demás. Yo entendí que era importante, especialmente porque yo como padre, como cabeza de familia, yo necesito saber lo que está sucediendo en mi hogar. Yo necesito saber lo que está pasando mi hija, lo que está pasando mi hijo, lo que estás pasando tú, lo que está pasando la casa. Y por ejemplo, tú siempre te has encargado de una manera muy increíblemente eficiente las cuentas, la administración de la casa. Bueno, y te iba a decir algo, pero te digo después, y esos momentos en la mesa, me di cuenta de lo increíble que son para descubrir cosas nuevas. Y por ejemplo, al principio eran discusiones, ¿cierto? Porque un hombre que ha estado toda su vida en la oscuridad, de repente de la noche a la mañana, ¡pum!, cambia y comienza a hablar en un lenguaje que nadie puede entender. Y yo hablaba con mi hija mayor y mi hija chocaba. ¡Pum! Pero ¡pum! mucho ¡pum! antes ¡pum! de eso ¡pum! ya chocaba. Pero chocábamos porque no nos entendíamos. Claro, antes era mucho peor porque vos querías decir una cosa y el mensaje llegaba aquí, pero no llegaba aquí, o sea, llegaba aquí. Ella trataba de comunicarse, el mensaje llegaba aquí y cada uno tenía su versión de las cosas. Entonces terminaban discutiendo y ella terminaba levantándose de la mesa, yéndose molesta, llorando. Y vos quedabas molesto también. Y entonces al final no había comunicación real. No había. Por eso era en la oscuridad. Pero mi punto es que aún mi hija se levantaba molesta, aún se enojaba conmigo, aún se iba llorando. Antes de perdonarte. Exacto. Y yo, lejos de enojarme, lejos de tratar de empujarla a que me entienda, de tratar de insistirla, yo te decía a ti, déjala. Y yo pacientemente, no me alteré, no discutía, le decía las cosas, hija, pero esto es así. Y a ella no le gustaba, se iba llorando, se iba, dejaba de comer. Listo. Al día siguiente, lo mismo. Y al día siguiente, y yo poco a poco empecé a darme cuenta de que no es necesario que yo esté diciendo absolutamente todas las cosas. Porque uno como padre comete el gravísimo error, grave error, de querer enseñarle absolutamente todo a los hijos. Tú como padre tienes que darle espacio a que ellos lo descubran.
Y yo me di cuenta de eso, pero todo esto yo lo he ido aprendiendo desde cero. Pero algo muy interesante, ya después mi hija me perdonó y ya pudimos inclusive debatir, Pero discutir. en ese periodo antes del perdón, por ejemplo, en ese periodo antes del perdón, aunque ella se enojaba, ya a vos no te duraba el enojo. Ni siquiera O sea, me enojaba. ni siquiera te enojaba. Ujú. Antes era como que se enojaban y les duraba como 2, 3 días sin hablarse, sin mirarse. Es su marido, y vos tu hija, ¿no? Y yo en medio. Entonces, esta vez ya era un poco diferente porque ya vos no te molestabas y podía pasar, qué sé yo, 5 minutos y le estabas hablando de forma normal. Entonces ella para un principio fue un poco chocante y yo me acuerdo que ella comentaba y decía, a pesar de que te perdonó de boca al principio, te estudió 1 año. Ella misma lo dijo, 1 año, para ver si era real o era que estaba fingiendo. Claro. Porque para ella fue chocante el cambio, ¿no? Claro, está fingiendo este hombre. Te ha hecho el no me enojo. Incluso antes, por ejemplo, cuando estabas en la oscuridad, a veces discutían y vos al ratito ibas a tratar de hablar con ella y le decías, discúlpame, hija, o lo que sea, perdóname. Y ella cada vez era más resentida y decía, claro, me dice lo que quiere y después viene a pedir perdón y se molestaba y se enojaba. Entonces eso, la ira y el resentimiento iba creciendo y cada vez era peor, ¿no? Era como una contradicción porque por un lado yo enojado le decía cosas que me imagino lastimaban. Entonces después, perdóname, hija. Y ella, enojada conmigo, ¿cómo? Y lo que vos dices, ¿no? Entonces era una contradicción horrible, pues, que no podía... Claro, porque ella decía, es como que me da un manazo y me dice, discúlpame, y al ratito otra vez le da otro manazo, claro. Entonces... Entiendo la contradicción como ella lo veía, pues, pero al mismo tiempo ella no entendía, y no podía entender lo que yo estaba haciendo, porque yo no me despertaba ese día, o yo no iba ese día con la intención de que, ¿sabes qué? Quiero lastimarla a mi hija. Simplemente que cada vez que me acercaba era como un muro de hierro. Y pa. Así que a veces quería hacerle un agujero a ese muro para que me deje pasar. Pero lo único que recibía era que se enoje, que explote. Y lo más gracioso de todo es que yo siempre decía, es que son idénticos. O sea, tenían el mismo carácter. La misma ira. Los dos eran tan idénticos y a la vez chocaban todo el tiempo. Y me pareció tan gracioso porque a pesar, yo decía, como dice ese dicho, ¿qué estaré pagando, no? Porque me tocaba estar en medio. Y sin embargo era lo que pasaba en mi familia también. Porque mi papá y yo nos agarrábamos, pero en discusiones. Igual yo me enojaba con mi papá, igual era mi mamá la que estaba en medio, igual era yo la que le decía a mi mamá, su marido, y mi papá le decía, tu hija. O sea, era la cadena que estábamos repitiendo, ¿no? Exactamente el mismo patrón. Era el mismo espíritu. La misma maldición. No patrón ni nada, claro. Era el mismo espíritu. Pero el punto es que ya cuando abrí los ojos y todo, y empecé yo a comunicarme con ella. Y yo entiendo que al principio sus oídos estaban cerrados. Yo me di cuenta que lo que tenía que hacer era ser paciente. Y yo te veía a ti, que tú no sabías cómo ayudar y te ponías del lado de ella a tratar de traducirme lo que ella me decía. Yo te decía, no necesito que me traduzcas nada, no necesito que me traduzcas nada. Yo trataba de traducir lo que vos le decías también. Y no necesitaba eso. Y llegó un punto en el que yo te dije, ¿sabes qué, Nino? Quiero que cuando yo hables con mi hija, tú no digas nada. Quiero que te quedes callada. Déjame a mí hablar con ella. Y tú no podías evitarlo. Siempre metiendo tu cuchara. Hasta que yo te dije, ¿sabes qué? Por favor, déjanos solo. Porque tú, con tu amor de mamá, querías protegerla a ella de algunas cosas que yo decía. Al menos yo lo veía así. Y al mismo tiempo querías suavizar. No solucionaba nada. No arreglaba nada. No la ayudaba a ese ego infinito que tenía mi hija. Entonces yo te dije, no más, cuando yo esté hablando con ella, por favor, no digas nada. Y te costó al principio eso, ¿cierto? Me costó bastante. Me costó bastante porque yo veía, digamos, en las discusiones, veía cómo
cómo se agarraban, por decirlo en un Pero- término metafórico, ¿no? Claro. Cómo se agarraban y cómo en esa honestidad lanzabas cosas Ujú. y ella las agarraba porque ella se lo tomaba todo personal. Como cuando empezaste con el sufre y muere, sufre y muere. Para ella I know. era la muerte. ¿Cómo tu papá le va a decir que sufra y que muera? Porque no lo entendía. Yo lo explicaba, pero no lo podía entender a pesar de lo que lo explicaba. Y Yo le decía, hija, si tú quieres seguir así, pues sufre. Sufre porque yo sé que al final de ese sufrimiento está tu liberación. Pero ella lo sentía como que yo quería que ella sufra. Y, Ella lo tomaba así. y yo no quería que ella sufra. Yo lo que le estaba diciendo es, si tú sigues así, vas a seguir sufriendo. Si eso es lo que quieres, sufre. Si eso es lo que quieres, sufre. Pero ella lo escuchaba, mi padre quiere que sufra. Me está deseando que sufra. Me está deseando sufrimiento. Lo que pasa es que cuando abriste los ojos, Ujú. era como que lanzabas las frases como para que sea un golpe, como para que sea, como decir, un manazo para despertar y decir, ¿qué rayos? ¿Qué quiere decir eso? Pero las personas cuando no entienden, o sea, No. es como que no, o sea, sufre y muere. ¿Qué rayo quiere decir sufre y muere? O sea, si no tenés todo el contexto y no entendés o no has abierto los ojos para entender de qué se trata el sufre y muere, Ujú. ¿por qué no estás diciéndole a la persona sufre y muérete? A la persona, estás Claro. hablando del ego, Ujú. de que el ego es el que está sufriendo, entonces que termine de sufrir y que se muera el ego o que se acabe el orgullo, ¿no? Esa es la idea. Pero si lanzas las cosas como sufre y muere, entonces la otra persona no lo entiende y lo agarra personal. Pero yo sí le explicaba. Yo le explicaba, En mira la- esto, en la- esto. En la primera etapa no. Yo en sí la le primera explicaba, pero ella etapa- no me podía entender. En la primera etapa no explicaba. En la primera etapa, cuando abriste los ojos, solo lanzabas las cosas. Y No era lo como, recuerdo. claro, no lo recuerdas, pero cuando abriste los ojos era como que querías lanzar las cosas y No todo, era que y quería- era como que, o sea, querías compartir el mensaje y hablabas y hablabas y hablabas y hablabas. No era que quería nada. O sea, cuando yo abrí los ojos, no podía evitar decir las cosas que yo estaba diciendo. No era que yo tenía un plan o que yo decía, ya sé lo que voy a hacer, lo voy a hacer. Yo no podía evitar decir las cosas que estaba diciendo. Y yo te trataba de explicar a ti eso muchísimas veces. Te decía, no puedo evitarlo. No puedo evitarlo. O sea, por alguna razón estaba... Bueno, ahora yo sé que era por una razón. Pero en esa época era alguien que se le abrió la boca y que no tenía absolutamente ningún control de eso. Y yo lo veía de lo más increíble. Yo veía que mi hija se molestaba, pero a mí no me afectaba eso. No me afectaba que usted no me entienda, porque yo decía, esto es tan increíble. Y yo solamente hablaba. Y yo no sé si tú te acuerdas todas las cosas que yo decía. Yo honestamente no me acuerdo de todas las cosas que decía. Decías de todo. Por último, otra cosa que causó impacto fue cuando dijiste, el pasado no existe. Sí, Porque porque nuestra hija siempre estaba aferrada al pasado y a lo que pasó y ese resentimiento y qué sé yo, y vos le decías, el pasado no existe, y ella te decía, ¿cómo que el pasado no existe? ¿Por qué puede hablar así? Yo lo sentí, yo lo viví, yo estuve ahí, o sea, usted no puede decir que no existe, claro. o no puede decir que no significa nada, o sea... Y cuando ella estaba era porque no deprimida, entendía. cuando ella estaba deprimida, yo le decía, hija, es una mentira. Solo te estás creyendo una mentira. Y era peor, era como... Ella te decía, no, que ¿por qué me dice que es mentira? ¿Usted cree que yo estoy fingiendo o que estoy así porque quiero estar no entendía, así? No sé no qué. entendía nada No lo que le entendía. decía. Pero no solamente ella. No Nadie. sé si ustedes o los demás entendían. Nadie entendía. En primera instancia, por eso siempre digo, cuando abriste los ojos y empezaste, era como que, ¿qué rayos? ¿Qué Pero le es pasa? que, ¿cómo? Mira, esto... ¿Cómo le dices a alguien que el pasado no existe? ¿Cómo? El pasado no existe, existió y dejó de existir. O sea, en este momento estamos en el presente. No, pero ¿cómo le dices eso a alguien? ¿Así? Exacto. Solamente se lo dice, o sea, no hay forma de hacerle entender. Lo único que puedes hacer es decirle y esperar a que le sea revelado en su momento, como sucedió con todos nosotros, o sea, con todos ustedes.
Me acuerdo que trajiste una hoja impresa antes, no me acuerdo si era cuando estabas en la oscuridad. Que era el pasado, sí. Sí, que era justamente no resientas el pasado. Algo dentro de mí me decía que tenías que aceptar el pasado. Pero ni aún así yo lo entendía. Era como un aceptar intelectual, como decir, ok, acepto el pasado. El pasado es lo que me trajo aquí. El pasado y todas esas cosas que uno aprende de manera intelectual. Pero estamos hablando nosotros de los valores tradicionales y de lo importante que es reunirse a comer en la mesa. Lo que yo descubrí es que sentándome a comer en la mesa con mis hijos, todas las cosas de las que hablamos que parecen tan insignificantes, siempre resultaban en algo increíble. O a veces de las discusiones de ellos mismos, ¿no? Ajá. Ellos, por ejemplo, como anécdota nomás, a veces ellos se ponen a discutir, la menor con mi hijo. Discutir. Yo simplemente estoy mirando. Son tres, así que a veces discute el primero con el segundo, o el segundo con el tercero, claro. O el tercero con el primero, o a veces discuten los tres. Claro. Y no es una discusión de insulto y todo, sino que, no, pero es que vos, no, pero es que esto, debiste hacer eso, o debiste hacer lo otro, o por qué no me dijiste, y cosas así tan... Y mi hija se pone, que se le lagrimea los ojos, y mi hijo se enoja porque no sabía cómo de explicarle. Entonces yo ahí simplemente mirando, tratando de entender, ¿cierto? Y yo le preguntaba, pero ¿y por qué eso? ¿Por qué? Y el mismo hecho de estar ahí, y no sobre reaccionar, no gritar y decir, bueno, silencio, se callan, respeto en la mesa, o qué sé yo, cualquier otra actitud que yo podría tener. El simple hecho de observar, porque esto es lo que yo sé, sin lugar a dudas, que cada situación está sucediendo para que tú aprendas algo. Pero ¿cómo vas a enterarte de lo que tienes que aprender si no prestas atención? Si no observas. Para ver cuál es el problema en sí. No solamente eso, para que entiendas qué es lo que está sucediendo. No que simplemente reacciones. Porque cuando reaccionas de una manera inmediata es del ego. Entonces, el hecho de tratar de entender qué es lo que está pasando hacía que es como que tú miras a profundidad cuál es el problema. El problema no es que él le dijo esto, que ella le dijo esto. El problema era otro, mucho más profundo. Profundo, raíces desde su niñez. Y cuando yo veía el problema, yo decía, ahora entiendo. Y yo le decía, mira, hija, esto. O mira, hijo, esto. Y ellos cuando lo veían, ¡pum! Tenés razón. Y lo increíble de todo eso es que siempre, después de comer, después de esas conversaciones, de algo tan chiquitito, se desenvolvía en algo más grande. Yo crecía, ellos crecían, tú crecías, todos crecíamos. Y todo eso de algo tan simple como sentarse a comer juntos en la mesa. Así es. Sentarse el papá en la cabeza de la mesa. Los hijos compartiendo ese momento. Y al principio me recuerdo que ellos no querían hablar. No, solo quieren comer. No tengo nada que decir. Yo me acuerdo que le decía a mi hijo... No quiero entrar a discusiones. No quiero discutir. Claro, yo le preguntaba a mi hijo. Hijo, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué dijeron tu hijo? Nada. ¿De qué hablan? No, de nada. Y no quería decir nada, ¿no? Todo bien. Mi hijo siempre ha sido de pocas palabras para empezar. Igual que yo era, pocas palabras. Igual mi hija, sí, todo bien. Pero... con un poco de paciencia, uno sentado ahí con un poco de paciencia, uno comienza a hablar de algunas cosas, de repente alguien dice algo, pum, ¿y por qué? Y pum, y cuando acuerdas, te enteras de muchas cosas. Y la otra, por ejemplo, que ya después de que, bueno, nosotros desde el principio, yo creo que desde que nos casamos siempre hemos tenido una buena comunicación, a pesar de que hayas estado en la oscuridad y que hayamos estado Teníamos una buena comunicación, sí. Teníamos una buena comunicación. Y hemos llegado a conocernos. A tal punto de que incluso cuando yo paso por algo con los chicos, por ejemplo, y ya lo superamos y yo digo, ya se arregló y no tengo ni siquiera que contarte, ya se arregló. Pero a veces vos llegás y me mirás y me decís qué pasó. Con un solo segundo yo sé que algo está sucediendo. Entonces, ¿qué pasó? Y empieza el tema otra vez, ¿no? Claro. Entonces ya sale el tema y se habla. Y los chicos, mamá, ¿por qué le estás contando? ¿Por qué sos chismosa? Mi papá no tiene que saber. ¿Y tú qué le decías? Tiene que saber. Exacto. Tú decías, no, él tiene que saber.
Él tiene que enterarse de lo que está pasando. Y obviamente que eso fue ya el resultado final. Después de que desperté, después de que tomé mi lugar, después de que te quité ese peso enorme de estar tratando de corregir a los chicos, de tratar de decirles de disciplinarlos y que ellos simplemente te manipulaban, se escapaban. Entonces cuando yo te quité ese peso, ¡pum! Para mí fue lo más simple. Porque si bien es cierto, las mamás sin darnos cuenta manipulamos a los hijos. Y ellos aprenden la también manipulación. aprenden a manipular. Aprenden la manipulación. Y ellos manipulan de una forma que es van y regresan y bota de ida. Yo tengo una amiga que ella siempre dice, o sea, no entiendo por qué, pero mi hijo me hace sentir culpable. Y eso era la forma en que el hijo conseguía todo lo que quería, porque por ejemplo ella lo castigaba y después el hijo la hacía sentir culpable y ella terminaba cediendo y suspendiendo el castigo. Sí, sí. Y en mi caso, por ejemplo, mi hijo no era que me hacía sentir culpable, pero él venía, no, mamá, que no sé qué, que te amo, te que por favor, que no sé qué y no sé cuánto. Y yo terminaba cediendo y me la charlaba, sí, me la charlaba. Y entonces era eso, ¿no? Otro punto importante, por ejemplo, aparte del compartir en la mesa como familia, habían ocasiones en las que ellos estaban de vacaciones y tú me decías, no, acostate, nomás dormí, no es necesario que madrugues. Yo me levantaba para ir a trabajar. No es necesario que madrugues, o sea, dormí nomás porque todo el mundo está durmiendo. Y yo te decía, no me cuesta nada levantarme, digamos, aunque me toque madrugar y después me vuelva a dormir un rato más, digamos, yo podía hacerlo. Claro, te levantaba a acompañarme ahí tengo que hacerlo. a desayunar. Porque para mí era importante que no comas solo, porque es parte de lo que yo vi, como el perro solo el perro come solo. Uh-huh. Entonces yo estaba ahí, ¿no? Te preparaba tu desayuno, tu almuerzo, lo que sea que te lleves, y bueno, 3, 4 palabras, charlabas y listo, te iba. Sí, no, y sí, y eso te nacía a ti de hacerlo. Hay ocasiones en que, bueno, cuando me he desvelado o algo y ya o he pasado una mala noche por... Claro, yo te veía que demasiado cansado y te decía... estómago o lo que sea, y vos me decís, quédate, bueno, hay veces que sí, digamos. Claro. Pero normalmente si puedo hacerlo, lo hago. Ahora, lo que te decía de la hora de comer, que yo agarraba todo ese peso, que al principio tú eras que se encargaba de eso, y cuando yo tomé ese peso hacia mí, yo no lo vi como un peso. O sea, yo pensé que era un peso, pero cuando yo tomé mi lugar, cuando yo tomé mi posición, yo dije, yo me encargo de corregirlos a ellos. Fue lo más fácil del mundo. Yo lo manejaba así. A veces simplemente con una palabra, ellos paraban. Y no era que yo estaba yendo a pegarles o a castigarles. Es simplemente, y ahora lo entiendo, es la autoridad. Pero es la autoridad que nace del amor. Porque la autoridad que nace del ego es, lo haces porque yo soy tu padre y punto. Y el hijo dice, ok. Y después se va a su cuarto y en su cuarto está chateando y hablando cosas, mirando cosas, haciendo cosas a espaldas por el resentimiento. Y era otra cosa que resentía, especialmente mi hija, eso que le diga, yo soy tu padre y vos lo haces porque yo soy tu padre y te estoy diciendo que es lo que llegaba un punto cuando yo estaba en la oscuridad, me imagino que eso le pasa a todos los padres, cuando simplemente ya no sabes qué hacer. No te entienden, no lo quieren hacer, nada. Entonces lo haces porque yo soy tu padre y punto. Me respetas. Y utiliza esa palabra. Y eso, lejos de ayudar, simplemente hace que los chicos resientan. Todos hemos crecido así. Y yo entiendo que antes pareciera que funcionaba. Pero hoy en día me doy cuenta de que todo lo que nace del amor va a edificar. Todo lo que nace de la falta de amor solamente va a destruir. Los hijos aprenden a crecer con resentimiento, aprenden a ser manipuladores, aprenden a escapar de esa relación con papá y mamá. Pero hoy, por ejemplo, ya hablando nosotros de ahora, y a manera así un poquito de cerrar el tema de esta noche, la importancia de comer en la mesa es increíble porque yo en este corto tiempo que he abierto los ojos, que son 3 años, he aprendido tanto, no solamente de mis hijos, no solamente de ti, pero también de mí. Porque en esas situaciones que salían, yo
es como que tú te estás mirando. Es como que tú eres una tercera persona que está observando cómo reaccionaba yo frente a esa situación. Y era muy interesante. Yo decía, es interesante cómo reaccioné. Es interesante lo que aprendí. Es interesante lo que vi. Es interesante lo que no había visto antes. Mi hija me podía haber dicho algo 100 veces, pero nunca lo entendí. Y de repente lo dice... O habían ocasiones en que te decía, pero papá, si eso ya le dije. Claro. O cosas que nos ocurren a nosotros, por ejemplo, ¿no? A veces te comentaba algo y yo siempre me acuerdo de esta anécdota. Yo te decía, por ejemplo, estábamos en la universidad y vos me decías, tengo un problema con una materia. Y yo te decía, pero congelala y toma otra materia y después la volvés a tomar. Y bueno, después viene tu hermano y te dice, pero congelala y tomás otra materia y la volvés a tomar después. Y dice, qué buena idea me has dado a tu hermano. Pero si yo te acababa de decir lo mismo, o sea, no escuchaba. Entonces ocurría lo mismo con los chicos, ¿no? Porque a veces ellos te hablaban, pero de alguna forma no llegaba la información. No llegaba la información. Pero por eso te digo, en estos pocos años que tengo con los ojos abiertos, he aprendido tanto, simplemente por sentarme en la mesa y hablar con mis hijos. Porque a la hora de la verdad, fin de semana, ellos tienen sus amiguitos, tienen sus cositas, yo también descanso más tiempo. Fin de semana no siempre nos sentamos a comer juntos, porque nos levantamos en distintos horarios. Tú y yo estamos todo el tiempo juntos. Nos levantamos a desayunar, vamos a hacer compras, comemos, preparamos comida y lo dejamos ahí para que cuando los chicos se levanten, que por general los fines de semana es tarde. Sí, los fines de semana normalmente todos dormimos hasta un poco más tarde, claro, con excepción de... Se lo merecen. Yo no puedo. Con excepción de vos, que vos sos el madrugador. Yo me levanto temprano, yo voy, preparo mi desayuno y a veces estoy solo y me da sueño otra vez y voy y me duermo, ¿no? No, pero lo importante que es comer en la mesa es súper importante. Es el lugar del hombre estar en la cabeza de la mesa y que la esposa apoye eso. Y que la esposa le cuente al marido las cosas que han pasado los hijos, por lo que están pasando, si tiene alguna pregunta. Y es tan importante que los hijos vean eso. Y por ejemplo, puede ser que la esposa tenga sus días emocionales y la esposa sea la que esté peleando con el marido. Es importante que los hijos vean cómo el papá maneja esa situación. Cómo maneja el papá ese infierno emocional de la mujer. De una manera calmada, con paciencia y todo. Los hijos ven eso y aprenden. O sea, todos en la mesa están aprendiendo algo. Todos. Y es increíblemente importante. Ahora sí, lo que se trata más es de compartir en familia. Sí. Ahora, el momento de la comida es el momento, como se podría decir, más... El momento de la comida es un momento que facilita esa reunión. Claro. Porque si quieren hacer, por ejemplo, hoy día nos vamos a reunir una hora todos juntos y no están haciendo nada, es como que cada uno quiere hacer algo, ¿no? En cambio, la hora de la comida es como todos vamos a están comer. Obligados a sentarse. Están obligados a sentarse. Claro, por eso... Y siempre por eso hacemos eso de que si es que por alguna razón alguien va a llegar más tarde o otro va a comer antes, puede comer antes, pero sí o sí se tiene que sentar a acompañar. Sí, eso sí. Es muy importante. Y los fines de semana también, cuando no nos sentamos a comer, a veces nos sentamos a hacer juego de mesa. Pero siempre en la mesa. Porque no es lo mismo reunámonos en la sala. Porque ver una película no aprendes nada, solo aprendes cosas de superhéroes. En un principio decíamos, ¿no? Hay que pasar, o sea, cuando uno está en la oscuridad, pasar tiempo en familia es, vamos al cine. Vamos a ver una película. Vamos a ver una película. Vamos al parque. Vamos a, qué sé yo, a donde sea. Y ellos vamos al parque, pero no es estemos juntos en el parque. Claro. Es vamos al parque, ustedes váyanse por su lado y nos encontramos a la salida y qué sé yo. Entonces no es tiempo de calidad familiar. Entonces, para resumir, de todos los momentos que tú tienes durante el día, podría atreverme a decir de que el más importante
es cuando te sientas a comer con tus hijos en la mesa. Eso. ¿Qué opinas tú? Durante la jornada tienes muchas actividades, pero es importante siempre tomar en cuenta que esa actividad, como comer en familia, como compartir tiempo familiar, es más importante que las otras actividades que puedas tener. Incluso hay ocasiones en que, por ejemplo, nuestro hijo decía, ¿no? Voy a ir donde mis amigos, o qué sé yo, voy a ir a jugar pelota y qué sé yo. Ok, la cena se va a servir a esta hora y tenés que estar aquí. Pero mamá, que no sé qué, no, tenés que estar aquí. Sí. Y en un primer inicio como que se molestan, como que se incomodan, pero al final se dan cuenta de que es importante, ¿no? Y tratan de estar a esa hora. Si es que lo hacen, si es que el papá tiene amor, los hijos van a aprender lo importante que es. Hoy en día, ellos lo hacen con gusto. Y me he dado cuenta yo que inclusive ya dejamos de comer y nos quedamos ahí. Charlando, conversando. Lo veo a mi hijo que habla, el que no hablaba. Después lo veo a mi hija que habla, que me cuenta, papá, mira esto, mira, mamá. O sea, ya sale algo natural. Y veo cómo nos edificamos mutuamente. Cómo nos edificamos. Ahorita me acabo de acordar de algo. Esa parte en que tú dices, por ejemplo, la mamá le cuenta todo al papá. Sí, es cierto, te cuento todo. Pero hay ocasiones en que ellos me cuentan en confidencia algo, pero no es que yo me lo quede, yo te digo. O sea, me han dicho esto, pero me lo ha dicho en confidencia. O sea, no vayas directamente a hablar con ellos sobre el tema porque me lo han dicho en confidencia. Y te he dicho también yo, siempre que ellos te dicen algo, que tú les digas, ve. Contarle a tu papá. Ve y cuéntale a tu papá. Porque todas las mujeres, todas las mamás, lo que tienen que hacer con todos los niños, desde que ellos empiezan a tener uso de razón, es apuntarle a los hijos al papá. Apúntales a papá. Ve y dile a papá. Cuéntale a papá. Porque eso es lo que va a mostrarles el camino al amor perfecto. Cuando ellos regresen a papá. Siempre. Lo cual ha sido demostrado que es increíble. Porque cuando yo veo que mis hijos tienen paz, a pesar de que ellos lidian con cosas en el colegio, no puedo pedir más ya nada en la vida. Yo no puedo pedirle nada más a la vida. Eso para cerrar. ¿Tú quieres decir algo para cerrar? Sí, porque ya se convierten en individuos. Ya no son personas que siguen a la masa o lo que todo el mundo dice, tienen pensamiento propio, incluso pueden participar y discutir y debatir. Y tienen un pensamiento propio, y eso es súper importante. Así es. Entonces, de esta forma es importante recuperar los valores tradicionales. Así que los invitamos a que se suscriban, a que nos apoyen en este nuevo canal y también que compartan el video, ya que este tiene que llegar a más familias para que todos podamos edificarnos y recuperar esos valores tradicionales. Así es, y dinos qué opinas. Estos nuevos videos que vamos a hacer, donde vamos a hablar específicamente de la familia, los valores tradicionales, relaciones entre marido y mujer y marido, relaciones entre padres e hijos, padres e hijas, relaciones que son muy importantes hoy en día. Y vamos a compartirte nosotros anécdotas de todo lo que hemos ido aprendiendo. Porque desde que abrí los ojos, todo ha sido nuevo para mí. He tenido que aprender desde lo más sencillo. Y es increíble. Y queremos compartirlo con ustedes. Así que muchas gracias por acompañarnos y esperamos verlos en el próximo video. Yo me despido. Hasta la próxima. Muy bien, nos vemos en el próximo video. No olviden dejar sus comentarios, suscribirse y compartir. Bye.